Bueno, aún en los eventos más serios, el venezolano siempre pone una nota de humor. Para nosotros el humor es esencial, de todos sacamos un chiste y de las situaciones más dramáticas siempre nos reímos. Yo creo que eso es una de las formas que nos han ayudado a resistir tantas cosas duras durante muchos años en muchas situaciones. Luis Brito García, y vuelvo a Luis Brito García, que es uno de los mejores escritores venezolanos en arte y parte, este libro que compendia una cantidad de escritos y de discursos como este que me voy a referir, dice, ¿para qué sirve un escritor? Palabras inaugurales en la Feria Internacional del Libro de Venezuela en el año 2020, la Feria 16, en ese año en el que te conocimos. Dice, siempre me he preguntado, al igual que todo el mundo, ¿para qué sirve un escritor? La primera respuesta es obvia, para nada. En otros sitios los literatos motorizan industrias editoriales que ensucian mucho papel y mueven mucho dinero. En un país donde los índices de lectores subieron abruptamente y posiblemente se desplomaron tras el bloqueo, vuelve el escritor a ser fantasma sin aplicación, salvo el arribismo político o el malabarismo burocrático. Esta respuesta es falsa, pero me siento cómoda con ella. Y ahí entonces deja todo abierto para reír o para llorar. Y después, más adelante dice, me corrijo, el escritor sí sirve para algo, o más bien para todo. Entonces él usa el humor para hacer crítica, para hacer advertencias, para decir muchas cosas y nos hace recordar otros tiempos del humor en Venezuela, figuras señeras como Aquiles Nazoa, que realmente sus poesías y sus ocurrencias nos hacían reír muchísimo. Los Nazoa son siempre muy ocurrentes. Época del Morrocoy Azul, una época especial de Venezuela, de una forma de hacer periodismo humorístico, la época del Cojo Ilustrado, son épocas diversas, el Sádico Ilustrado que marcó pauta en los años 80, cómicos como un humor con un poco más grueso, como el Conde del Guácharo, por ejemplo, que hasta fue candidato presidencial, una cosa terrible. Un tipo de humor no gráfico, ¿no? Sí, un tipo de humor no gráfico, pero que también ha sido reflejado en libros. Y yendo por nuestra América, ha hecho humor que nos lleva a conocer que es un humor muy interesante, el de Rius, con sus muñequitos que van narrando la historia. Después él zapateó por otro lado en cuanto a sus ideas, pero ha hecho un muy buen análisis de la historia del mundo. ¿Qué es el humor pedagógico? El humor pedagógico, sí, el de Rius. Está un humor más sencillo como el de Pepo, con Condorito, por ejemplo, para decir del humor chileno. Los sureños, que son una maravilla, como Quino, con sus dibujos extraordinarios aparte de Mafalda, Fontana Rosa, Peter Capusotto, que vamos a ver un video de sus tantos personajes. Esto fue una idea de Martín Duarte, que también estaba diciéndonos cuando preparábamos nuestro hijo, que decía, no olviden decir de dónde viene la palabra humor, viene del latín. Y definan el programa como que van a hablar del humor que hace reír, porque el humor tiene muchas significaciones. Entonces, este personaje Mickey Vainilla de Peter Capusotto, del que vamos a presentar ahorita mismo, un segmento de sus parodias, que también son llevadas al libro, nos hace pensar en la ultraderecha y de la ridiculización maravillosa que hace él de la ultraderecha. No es discriminación. 3 pasos sencillos para aprender todos. Pero todo el tiempo discriminás al pobre como si fuera delincuente, por favor. La delincuencia viene de la pobreza. Por eso el pobre es un delincuente en potencia. Pero te equivocás, que sea pobre no quiere decir que vaya a ser o sea delincuente. Pero llevan el mismo uniforme. Y además, ojo, hablo de mantener distancias, no de matarlos a todos. Yo siempre fui gradualista, ¿no? El pobre sospechoso de ser muy peligroso, guarda con el delito, cuidarte del morochito. Mira, si fomentamos el odio y el miedo puede salirnos caro. Obvio que el odio y el miedo se puede terminar pagando caro. Yo gasto mucho en miedo por mes. El 30% de mi presupuesto se va en miedo. El miedo es una industria y ellos son la materia prima. A veces pienso que deberíamos exportar o deportar. Siempre hablando mal de los pobres, de Latinoamérica. ¿Por qué odias a Latinoamérica? Bueno, basta. Cuando vinimos a Latinoamérica, préstame bien atención.
Cuando vinimos a Latinoamérica era para expandir nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra forma de vivir, no para hacer esa fotocopia de Europa con olor a chipá. Queremos vivir como un país en serio. Pero al final te crees que sos superior. Y ¿Es eso es pecado ser superior? ¿O pensás que sos superior? Díganmelo. ¿Cómo es no que me hagas, esto? no me hagas el gestito. Vicky, por díganmelo. ¿Es pecado ser superior? Díganmelo, lo quiero en coro. ¡No! ¡Es pecado! Estoy temblando. No, ¿qué te está pasando, Estoy temblando. Vicky, por favor. ¡Médico! Vicky, ¡Médico! ¿Dónde está la prensa, Por favor, amiga? Vicky. ¿Dónde está la Por prensa, favor, amiga? no. Por Dios, ¿qué está pasando acá? Juseca con Don Verídico, en ese humor del campo uruguayo. El criollo. El criollo. Entonces, son muchas las cosas que nos hacen ir hacia el humor. Entonces, yo les quería preguntar ahora, ponerte a ti no como parte del equipo del programa, sino como entrevistado. ¿Qué es lo que a ti te hace reír cuando abres un libro y te da risa? ¿Qué es lo que más te hace reír en un autor? ¿Lo original de su planteamiento, que te sorprenda? ¿O cómo sabe darle vuelta a las palabras para lograr algo? ¿Verdad que es raro que uno pueda reír solamente leyendo algo y que a uno le dé risa? Cuando tú lees algo cómico, ¿qué sientes? ¿Que te sientes sorprendida, te sientes agradada? ¿Qué sientes tú como lectora cuando analizas un autor cómico? Bueno, creo que un factor clave del humor es la sorpresa, ¿no? Que el escritor va narrando una historia que tendría que tener un fin lógico, pero al final sale una cosa completamente diferente. O que te hace pensar, sí, bueno, así es como somos nosotros, o así fue como era ese escritor, no sé. Te hace pensar, sí, nunca lo consideré, pero qué gracioso. La sorpresa, yo creo, sí, la sorpresa yo creo que es un factor importantísimo en el humor, porque tú no te esperas eso y cuando llega eso te da risa, te sorprende. Y seguro tú tienes un libro ahí que descubrimos en casa y que era de los libros que se obsequiaban en la Filben, que tiene caricaturas muy, muy, muy impresionantes y que a uno le da risa en un principio y después dice, esto es dramático, ¿verdad? Ese Solo el humor salva, una publicación del Correo del Orinoco. ¿Qué reflexión haces tú en este momento? ¿Por qué te da risa algo cuando tú lees un libro cómico? Ya te lo voy a decir, pero antes quiero decir el humor. El humor es un instrumento importantísimo, no solo como una forma de transmitir, sino como una forma de provocar. Porque en definitiva el humor y la risa son dos elementos que de alguna manera están conjugados en un tema. Y la risa, por ejemplo, es una de las armas más poderosas, tanto para divertirse, para hacerte feliz, o también para ridiculizar posiciones antagónicas a las que tú estás expresando. Como pasa con Mickey Vainilla. Como el caso, por ejemplo, que ese es personaje... el de Peter Capusotto, que tiene sus libros, ¿no? sí, un personaje. Es un personaje. Entonces, de alguna manera, humor y risa, que van concatenados, puede ser tanto expresivo, como también puede ser a través de la gráfica, a través de las caricaturas, a través de un trazo magnífico, no solo como buen dibujante, como buen trazador de líneas, sino también como un gran creador para transmitir algo. Tú estabas mencionando, por ejemplo, María Alcira, el libro Solo el humor salva. Solo el humor salva. Este es un libro Tiene 10 años del Correo del publicado. Orinoco, un periódico venezolano del Correo del Orinoco que fue publicado en el 2012. Y realmente diríamos que en este libro está contenido algo así como unos 40 o 50 humoristas caricaturistas que trazan no solo a través del dibujo, sino a través del ingenio que tú recién estabas mencionando, Sveka, que tú recién estabas mencionando, de qué manera puede definirte en un rasgo o de una forma la sorpresa y el contenido de la sorpresa. Que en este caso muchas son dramáticas, pero son tan impactantes que al principio, la primera es que cómico, y después cuando te quedas pensando dice cuánto drama hay detrás de ese dibujo, y no necesita traducción, el dibujo mismo te lo dice. Y que además es un lenguaje completo,
es un lenguaje, como acabas de decir, que podríamos decir de que es un lenguaje universal, que todo el mundo lo capta. En este caso, por ejemplo, este libro ha sido dirigido por Roberto Malaver y fue publicado por el diario de... Que por cierto también hay un suplemento que se llama El Especulador Precoz, donde está Carola Chávez, Roberto Malaver y otros, que siempre están publicando dibujos cómicos de crítica política. También en el Correo del Orinoco y en Ciudad Caracas se publica Aguaica, que es María Centeno, que también hace un humor de crítica social. Es muy interesante, es muy llamativo el humor gráfico. Bueno, interesante cómo que unidos son el humor y la crítica. Exactamente, Sí, exactamente. Este libro, para utilizar los términos que a veces se usa, diríamos de que es una especie de Biblia del humor, o el Corán del humor, o el Talmud del humor, ¿no? ¿Verdad? Para definir algunas de las distintas obras que hay sobre las distintas religiones. Pero nosotros nos sorprendió mucho, y varios de nuestros compañeros que nos están acompañando a hacer este programa aquí lo vieron, y nos sorprendió de qué manera, para que solamente un primer ejemplo, porque vamos a ir mostrando varios. Efectivamente. Sí. Ustedes recuerdan que hay en Nueva York, en la bahía de Nueva York, está una estatua que se llaman la Estatua de la Libertad. Es un personaje con una antorcha, etcétera, que eso fue entregado a Estados Unidos hace como muchos años por Francia, ¿no? ¿Verdad? Francia también hay una igual. ¿No? Muy bien. En este caso se está manifestando de una manera y en ese lenguaje conciso, definido, incisivo, esta fotografía o este dibujo, esta caricatura de esa Estatua de la Libertad, que no está levantando una antorcha, sino está levantando un arma de fuego, una pistola, un arma, que es la que el imperialismo ha venido utilizando durante décadas y décadas desde su nacimiento de las 13 colonias, desde el avasallamiento que se hizo sobre el centro y el oeste del continente americano, despojando a los indígenas de sus tierras y matando a los bisontes para quitarles los alimentos a esos. De la misma manera también que avasallando los territorios de las repúblicas limítrofes, como en el caso de México, a quienes fueron despojados cantidad de estados que ahora se llaman Texas, California, Colorado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero Isidoro, esto cerremos quiero que con se vea bien, porque en estos momentos la humanidad, el mundo, nuestro mundo, está viviendo situaciones muy difíciles, provocadas también por esta arma de esta Estatua de la Libertad. Bueno, cerremos con esto este segmento y agregamos otras cosas que nos faltan en el próximo. Por ejemplo, que además no nos has dicho de qué te ríes tú cuando lees, quiero que reflexionemos en torno a si la risa necesita traducción. En la próxima parte del programa empezamos con esa reflexión para seguir recorriendo este programa en el que llamamos a todos a disfrutar del humor y de las buenas lecturas.